¡Ay, Diosito! ¿Qué tal lobo? Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro video para el canal de JD Reportajes. En esta oportunidad haremos un viaje muy especial, pues iremos a la Reserva Nacional de Illescas en Sechura, Piura. Un lugar que ocupa más de 36.500 hectáreas y es la 16ª Reserva Nacional en territorio peruano. Y ustedes se preguntarán, pero Juan Diego, ¿qué vamos a encontrar ahí? No sabemos, ¿qué hay ahí? Pues mis hermanos, es una zona con innumerables bellezas paisajísticas, tanto vegetales como rocosas, debido a que nos lo da la mamá naturaleza. Es hábitat de especies legendarias como el lobo marino, el pingüino de Humboldt, el zorro del desierto. Y aquí sí, agárrate bien, porque si creíste que solamente en los Andes podías encontrar el cóndor andino, pues no. Acá en Illescas puedes encontrar el cóndor, este ave milenaria, que incluso era parte de la cultura inca, pues aquí lo puedes encontrar en las playas de Illescas. Y esto la población de Sechura lo siente con bastante orgullo, tanto así que incluso en los colegios, por ejemplo, hay salones que son denominados la Reserva de Illescas, ¿no? Por ejemplo, ya no es sección A, sección B, sino el salón Illescas. Son casi las 6 de la mañana, hay que iniciar temprano debido a que es casi 1 hora y media más o menos en promedio en poder llegar hasta la zona reservada. Bueno, ya no es zona reservada, es Reserva Nacional, cada quien con su nombre, para subir a la camioneta que nos llevará hasta este lugar. Y aquí se vienen dos datos muy importantes que debes tomar en cuenta si quieres ir a la Reserva Nacional. La primera, para poder ir a este maravilloso lugar, tienes que solicitar permiso al Servicio Nacional de Área Protegida por el Estado, SERNAM. Voy a dejarte más información en la descripción del video para que puedas pedir tu respectivo permiso. Y la segunda es con respecto a la movilidad. Se tiene que usar sí o sí una camioneta doble tracción debido a lo accidentado que es la zona. Y el chofer tendría que ser alguien de aquí que conozca la zona. Parece algo evidente, pero a la hora de la hora se tiene que decir, porque nadie se quiere quedar arenado en esta zona. Aquí no hay señal, o la Reserva Nacional mejor dicho, no hay señal, nada, ninguna línea puede darte señal para poder hacer siquiera una llamada o mandar un mensaje de texto. Así que tomen sus precauciones. Y bien, recuerdan que les comenté que los sechuranos sienten bastante orgullo acerca de tener una reserva nacional, y encima que uno de los acontecimientos donde el cóndor visita la costa, bueno, aquí está una prueba de ello. Atrás mío pueden ver un condorito, ahí está. Y también la zona, bueno, la oficina de turismo, ¿no? Estamos yendo en realidad porque la municipalidad local va a hacer un video reportaje acerca de esta reserva nacional para poder promocionarlo. Y bueno, vamos a estar ahí también para poder apoyar, dar nuestro granito de arena, sacar un gran video y que este lugar finalmente pueda ser publicitado de la mejor manera, ¿no? Otro dato, y este es bien curioso debido a la fecha en la que se logró la categorización, fue el 24 de diciembre del 2021. Bien, ya estamos en la plaza, ahí están adornados. Y ahora sí, vamos para allá.
Ahorita estamos en un punto que es el límite norte de la Reserva Nacional, es un punto conocido como Punta Aguja, y en este sector encontramos dos especies muy importantes que son parte del grupo de especies que protegemos en Illescas, como son los pingüinos y los lobos marinos, que son los que ustedes van a ver más adelante y van a poder fotografiar. Además de estas especies, también hay un conjunto de aves marinas y playeras que están en este sector, como por ejemplo los piqueros de patas azules, ¿no? Que son aves emblemáticas, que no solamente están aquí, sino en algunos otros lugares del Pacífico. En la flora pues tenemos el algarrobo, el zapote, el bichayo y otro tipo de especies, y como su avifauna también, que encontramos diferentes aves marinas, así como el cóndor también, que justamente se difunde, que ya está anidando, no solamente en estos años, sino en años anteriores, que hemos podido, los que vivimos acá, hemos podido comprobar que hace 50 años, hace 60 años, efectivamente, los antiguos nos han hecho las referencias del cóndor, del buitre, del gavilán y otras especies que son parte de este conjunto de la Reserva Nacional. Después de ver maravillados este punto llamado la Pingüinera, nos dirigimos y salimos hacia lo que vendría a ser Huaca Amarilla. Pero para poder salir debemos cruzar unas dunas prácticamente donde, adivinen qué, se nos arenó una camioneta. Estas lomas de arena prácticamente son las más complicadas de poder sobrepasar. Afortunadamente íbamos con un chofer que se conocía muy bien la ruta y tuvo que atravesar este camino con 3 carros distintos. Esto le tomó aproximadamente 1 hora de poder concluir el trabajo. Y eso nos permitió ver esto de aquí, la danza de estas aves cola de tijera. Miren nada más, aprecien toda esta belleza de la naturaleza. Ahora sí, continuamos nuestro recorrido. Y bien, nos encontramos en Huaca Amarilla, que está ubicado en la quebrada Nunura. Bienvenido a este espacio. Los Illescas es una de las culturas antiguas en el Perú. Específicamente en el norte hay estudios de Susana Cárdenas en el cual menciona que aquí hay restos arqueológicos que datan de 7000 años antes de Cristo. Entonces es un nexo dentro de las culturas que vienen para la cultura moche, un poquito las culturas que se han generado aquí en el norte del Perú. Este es un espacio en el cual está en constante estudio. Por ejemplo, vienen 3 expediciones que vienen realizando los franceses y continuamente vienen realizando estudios para ver cómo ha sido la estructura poblacional de este espacio. Y no solo aquí, sino en Illescas hay varios puntos que el Ministerio de Cultura ha determinado que pueden haber sitios arqueológicos y que muestran cómo han sido nuestros antepasados aquí. Aquí podemos encontrar evidencias de que el hombre de Sechura, el hombre de Illescas, ha vivido aquí ya hace muchos años. Podemos observar restos arqueológicos, tanto de edificación como también de cerámica, que ya están en investigación. Lamentablemente, personas sin escrúpulos, personas dueños de lo ajeno, vienen y realizan la práctica del huaqueo, que es una práctica ilegal. Consiste en saquear las piezas arqueológicas, pudiendo llegar a valores extraordinarios, exorbitantes, en el mercado negro. Evidentemente, esto perjudica mucho a la cultura de una nación. Y recuerden que para la persona que depreda el patrimonio cultural, la pena es de 3 a 6 años de cárcel, mientras que aquella persona que organiza, promueve o financia puede llegar de 3 a 8 años de prisión. Así que ya lo saben, amigos, piensen bien antes de realizar este tipo de prácticas ilegales. Dejamos Huaca Amarilla con la sensación que encontraremos grandes descubrimientos. Ahora se viene un trayecto de aproximadamente media hora, 45 minutos para llegar hasta la Lobera Grande. En el trayecto encontramos estos burritos. Ellos son silvestres y andan en manada. Uno de los grandes ejemplares que podemos ver aquí.
Y entre las laderas, agárrense porque apareció el cóndor de Illescas. La historia nos cuenta que en la década de 1980 hubo un proyecto donde el cóndor californiano fue instalado, fue refugiado prácticamente en las tierras de Illescas para poder salvarlo de la extinción. Parece que esto se ha logrado con el tiempo, por ello el cóndor sechurano o el cóndor de Illescas prácticamente sería descendiente directo del cóndor californiano y del cóndor andino. Así que apunta ese datazo histórico. Con esto está pagado el día. Ahora sí hemos llegado a la Lobera Grande. ¡Ay, Diosito! ¿Qué tal lobo? Aquí existe un faro y sin duda lo que más te llamará la atención de esto es los fuertes vientos que hay y lo podremos notar en la forma de las rocas. Absolutamente todas estas rocas están esculpidos únicamente con los vientos y van a más de 50 kilómetros por hora. Tomar un video estático en este lugar es todo un reto. Pero los vientos no serán impedimento para disfrutar de este hermoso paisaje. ¿Y cómo será de sabio la naturaleza que esta roca tiene forma de un lobo marino emergiendo del agua, contemplando los cielos? Lobo marino que podemos encontrar en la parte baja de la Lobera Grande. Son cientos de ellos y todos viven en un ambiente de protección. Es totalmente un privilegio estar aquí. Sin dudas, hasta el momento, Illescas nos ha dejado maravillados. Pero ¿sabían ustedes que pueden pasar unos días acá? Y no les hablo de acampar precisamente, sino que pueden hospedarse en Punta Luna Surf Lodge, que es un alojamiento que cuenta con habitaciones suite y 2 living rooms con cocina integrada. Tiene wifi satelital, pero esto para que no suene como una promoción del alojamiento, simplemente les voy a mostrar algunos videos de cómo es el ingreso al alojamiento. También vamos a visitar lo que va a ser una habitación. Evidentemente no está arreglada para fines de video, simplemente fue una visita espontánea, pero este alojamiento tiene una historia. Fernando Guagua Paraud fue un surfista peruano, campeón en varias ocasiones de Big Waves Event, y resulta que Guagua descubrió este paisaje y las condiciones marinas eran muy favorables para los deportes acuáticos, por ello lo nombró Punta Luna. Guagua, junto a sus amigos Kai, Gallo y Martin, se quedaron enamorados del lugar y decidieron construir una casa. Guagua estaba decidido a que Punta Luna debería ser un área protegida y documentó toda la vida silvestre que existe en el entorno. Los cóndores andinos fueron una gran motivación para él, evidentemente las demás especies también. Además, presenció y puso en evidencia el impacto humano en este ecosistema, y fue así como logró que se designe a la península de Illescas un área protegida nacional, transformándolo en una leyenda del cuidado del medio ambiente, entre otras cosas. Lamentablemente, durante su misión de proteger el área, Guagua tuvo un accidente y fallece en el año 2012, dejando un legado que continúa. Hoy en día el Lodge es parte del Servicio Nacional de Guardaparques y hay una fuerte colaboración con Cernam para la protección del área. Podría decir que la leyenda continúa viva y se ofrece un servicio controlado para experimentar este encuentro profundo
con la naturaleza dentro de las comodidades del lodge. Estaré dejando la página de Punta Luna en los comentarios para que ustedes lo puedan visitar. Y quién sabe, quizás se animen a ir en algún momento de sus vidas. Créanme que será una gran experiencia, sino que lo digan estos visitantes. Thank you very much. We hope all of the peoples of the world can come and see this place. Americans, North Americans, but the Peruvians need to see what a beautiful, beautiful place they have in their own country. This is just wonderful. Please come and visit. Thank you. Y bien amigos, este ha sido un hermoso recorrido por la Reserva Nacional de Illescas. Indudablemente ha quedado muy corto el tiempo para poder visitar absolutamente todos los lugares. Déjenme decirles que aún quedan por visitar varias playas y sobre todo una azufrera histórica que tuvo bastante relevancia en la Guerra Mundial. Seguramente será un tema para un próximo video. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por haber visto el video y te pediría que me apoyes con una suscripción. Y debemos llegar a los 1000 suscriptores. Una locura todo esto. Nos vemos muy pronto en JD Reportajes.